¿Cómo están, amados? Ahí estoy otra vez, el pastor Ricardo Otto, desde Lima, Perú, para compartir la buena palabra de Dios. Quiero invitarlos a que vayan preparando su Biblia, si quieren tomen notas, si quieren graben este video, porque hay cosas buenas que vamos a compartir el día de hoy. Hemos estado enseñando acerca del bautismo del Espíritu Santo y hemos visto muchos pasajes, pero hoy día vamos a hablar acerca de las nuevas lenguas. Las nuevas lenguas. Lo hemos estado tocando en varias de las otras lecciones y vamos a entrar más a fondo a este tema. O sea que si quieres aprender qué cosas son, si quieres aprender cómo hablar en lenguas y la base bíblica, entonces ven aquí. Mucha gente dice que las lenguas no son para el día de hoy, que es solamente para la época de los apóstoles. Algunos piensan que el hablar en lenguas es saber hablar otros idiomas. Bueno, yo hablo otros idiomas, yo hablo fluidamente inglés, pero eso no es hablar en lenguas, es solamente una habilidad por haber estudiado. Y así pasa. Cuando tú estudias otro idioma, bueno, puedes hablar. También sé un poco de otros idiomas, pero eso no es hablar en lenguas tampoco. Otras personas dicen que uno tiene que estudiar, si quiere ser un misionero en otro país, si se llamaba es el don de lenguas, el aprender. No, no es. El don de lenguas es algo sobrenatural, que viene del Espíritu Santo. Yo empecé a hablar en lenguas cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Empecé y hablaba en lenguas. Y sabía que no eran mías. Tenía 17 años y yo no había aprendido ese idioma que hablaba. Es más, excepto las veces que Dios me da la interpretación, no sé lo que estoy hablando. Vamos a Marcos 16, 17. Aquí está Jesús, por irse, va a partir al cielo y les da las últimas instrucciones a los apóstoles. Y les dice, estas señales se irán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Entonces Jesucristo mismo dijo que tú hablarás en lenguas. Si tú eres un creyente, si tú crees en Él. Mucha gente lo duda, como igual que mucha gente duda que uno pueda echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Es la verdad, porque la gente no cree en lo sobrenatural. Teme las cosas sobrenaturales. Pero Dios es un Dios sobrenatural. Yo lo he visto estos 43 años, cantidades de milagros, cantidades de señales, el poder de Dios cayendo. He visto gente sanada, huesos que se forman, he visto cosas increíbles, he visto el poder de Dios de acción. Pero todo se inicia con el hablar en lenguas, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. El mismo nacimiento de la iglesia, en Hechos 2:4, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daban. La señal del nuevo pacto es el hablar en lenguas. Tú recibes a Jesús, tú recibes vida eterna, la primera obra, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Pero visto que el bautismo del Espíritu Santo es el Espíritu Santo sobre ti, es una unción, es como un manto que viene sobre tu vida. Y quiero animarte a que estudies esto y lo veas en tu Biblia. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Me acuerdo, y eso lo contaba la semana pasada, que una vez estaba ministrando en una iglesia. Bueno, esto me ha pasado en varias iglesias. Le digo a otras personas que hagan una fila horizontal
y le dijo, voy a orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Les explico y les leo este verso. Todos fueron llenos y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Quién va a hablar en lenguas? Todos los que sean llenos. Entonces les digo, voy a orar por ustedes. Voy a ordenar que el Espíritu Santo caiga en el nombre de Jesús, como la Biblia nos ha enseñado. Y le digo a la gente, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, abran sus labios. No oren en castellano ni en idioma que ustedes conozcan. Esto lo digo por algo que me pasó. Una vez estaba orando por la gente así, y la gente empezó a hablar en lenguas, pero había una señora que estaba ahí y estaba hablando en un idioma conocido por mí. Y yo le dije, hermana, ¿usted está orando en quechua? Me dijo, sí, estoy orando en quechua. ¿Y usted sabía hablar antes en quechua? Sí, yo hablo quechua. Pero usted no tiene que hablar un idioma que usted no conoce. Pero es que usted nos dijo, no oren en castellano. Así me puse a hablar en quechua, me dijo. Bueno, no tiene que orar en un idioma que usted conozca. Así que cuando ore por usted, deje que el Espíritu Santo le dé las nuevas lenguas. Y oré por ella y ordené en el nombre de Jesús que sea llena del Espíritu Santo. Ella empezó a hablar en lenguas, en un idioma desconocido. Así que ahora le digo a la gente, no oren en castellano o un idioma que ustedes conozcan. Y oré. Y la mitad recibió el Espíritu Santo, la mitad oraron en lenguas. Muy bien, le dije, si son lenguas, puedes sentarte. Y con los que quedaron, leí de nuevo Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu de que hablasen. Les pregunté, ¿y quién va a hablar en lenguas? Dijeron nosotros. Muy bien, oramos. Y oré en el nombre de Jesús y casi todos recibieron, excepto una señora que ahí quedó. Le dije, hermana, usted ha escuchado este verso que he leído, Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según le daba el Espíritu que hablasen. Le dije, ¿quién va a hablar en lenguas? ¿Va a hablar usted o va a hablar el Espíritu Santo? Y él me dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Le volví a leer. Otra vez dijo, y le dije, ¿quién va a hablar en lenguas? El Espíritu Santo. Otra vez, ¿quién va a hablar en lenguas? Y dijo, y comenzaron a hablar. ¡Oh! Ellos hablan en lenguas. Yo voy a hablar en lenguas. No esperes que el Espíritu Santo hable en lenguas por ti. Entonces le puse las manos y dije, se llena el Espíritu Santo, y ella comenzó a hablar en lenguas. Así viene. No es algo que tú ya sepas, pero tampoco el Espíritu Santo que ore por ti. Eres tú que hablas según el Espíritu te da que hables. Es así de sencillo. Vamos a hablar acerca de estas nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas viene de la palabra kainos. Kainos es una palabra del griego que significa lo nuevo, lo que es desusado o desacostumbrado. No nuevo ni reciente en el tiempo, sino nuevo en forma o calidad, de diferente naturaleza, comparado con lo que se contrasta viejo. Sí, son nuevas para personas que hablan lenguas, pero son idiomas que conocidos en algún lugar. Estaba hace años, tenía 17 años, y estaba en el grupo, bueno, eso no era un grupo de evangelismo, estaba con todos los jóvenes saliendo del grupo, y cuando íbamos por el Parque Kennedy y Miraflores, había una rotonda, ahora la llaman la rotonda de los hippies, pero ahí se paraba gente para dar algún mensaje, y estaban unos de una secta llamada los Bahá'í. Esos Bahá'í creen que todas las religiones nos llevan a Dios, y un montón de tonterías más. Y me vino la ira santa
me vino una osadía y le dije, vamos, vamos. Y fui y le quité el micrófono al que estaba hablando y empecé a decir, esta gente le está hablando cosas que son falsas, le voy a hablar de Jesucristo, le empecé a predicar. Y al final de eso, estaba el líder con su ayudante y le dije, oye, mi amigo te va a hablar en lenguas y tú le vas a entender, te va a hablar a ti, Dios te va a hablar. No sé si él entendió lo que le quería decir, pero mi amigo empezó a hablar en lenguas. Y el hombre que era de Pakistán tenía la piel oscura, se puso pálido, como un papel. Y mi amigo seguía hablando en lenguas y el hombre callado, no decía palabra. Y le dije a su amigo, oye, ¿tú entiendes lo que habla mi amigo? Sí, le está hablando en pakistanía a mi amigo. ¿Y qué le dice? Bueno, le está contando las maravillas y las grandezas de Dios. El hombre no dijo ni una palabra. Solo escuchó lo que mi amigo le decía. Él habló en lenguas, era una lengua para mi amigo desconocida. Él era descendiente de alemanes, su papá era alemán, era un rubio, diferente totalmente, de otra etnia, no conocía el idioma, pero le habló en lenguas. El Espíritu le dio para que hable ese idioma y sirvió para predicarle a una persona. Y es así en el hablar en lenguas. Tú no sabes lo que dices. Para ti es algo nuevo, pero no es algo desconocido, solo que para ti es algo nuevo. Eso es lo que pasa cuando hablas en lenguas. Estas lenguas son nuevas y diferentes, no en el sentido que nunca fueron habladas. Pero hay oyentes que sí han oído ese hablar en lenguas. Y eso es lo que sucede. Por ejemplo, vamos a Hechos 2:8. Estaban en Pentecostés, los discípulos, 120 personas, estaban hablando en lenguas, ellos eran galileos todos, era algo inesperado, inusual lo que estaba pasando en sus vidas, y estaba ahí. Estaban hablando y en Hechos 2:8, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos venían de todas partes del mundo conocido para la fiesta de Pentecostés. Y aquí están los discípulos hablando en lenguas y ellos le estaban entendiendo. El milagro no solo fue que ellos hablaron en lenguas, el milagro fue que les entendieron. Ellos les entendieron lo que hablaban. Y eso pasa cuando tú hablas en lenguas. Para ti es algo nuevo. Para ti es algo desusado. Para ti es algo desconocido. Conocí una hermana, realmente no tenía mucho conocimiento, había estado en colegio hasta primero de primaria, pero era una sierva de Dios, una persona de intercesión, de oración. Y solo hablaba español. Pero cuando ella oraba en lenguas, ella oraba en inglés, pero no en cualquier inglés, sino el inglés de la Biblia, que era un inglés antiguo. Y como sé inglés, yo podía entenderla, pero ella no, porque no sabía hablar inglés, no sabía ni pío, no sabía inglés moderno y menos antiguo. Eso pasa, es desconocido para ti, pero para otra persona, no. Vamos a ver la historia. Hechos 1, 4, 5 y 8 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos que aquí Jesús les dijo, ya estaba por partir, de hecho, al final de estas palabras, Él ascendió al cielo, estaba por empezar la era de la iglesia, y estaban los discípulos ahí, y les dicen que pronto va a venir la promesa del Padre sobre ustedes, pronto va a venir el Espíritu Santo. Algo iba a pasar, iba a venir sobre ellos. Hacía unas semanas, cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que Él había soplado sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y si Jesús te dice que recibas el Espíritu Santo y sopla sobre ti para que lo hagas, ¿qué va a pasar? De hecho, que lo vas a recibir. Ellos recibieron el Espíritu y ellos nacieron de nuevo. Recibieron la vida de Dios. La vida de Dios en ellos. Ya eran cristianos, pero ahora dice que iba a venir sobre ellos algo. No solamente dentro, sino sobre. Sobre. Es como si tú tienes una botella de Coca-Cola y la pones debajo del caño y prendes el caño y la botella está llena por dentro, pero también sobre. Es lo que va a pasar. El Espíritu Santo no solo iba a estar en ti, sino que iba, o dentro de ti, sino que iba a estar sobre ti. Sobre. Y vamos a ver Hechos 2, 1, 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vio del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y se le repartieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo, llegó con algo. Todos los que fueron bautizados, todos los que vino el Espíritu Santo sobre, ellos hablaron en lenguas. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú vas a hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas, solo has tenido una linda experiencia. Pero si tú lo recibes, tú vas a hablar en lenguas. Y yo te digo, todo creyente está capacitado para hablar en lenguas. Tú estás capacitado, cuando eres lleno del Espíritu Santo, para hablar en lenguas. Y esta es una obra que es posterior a la salvación. Los discípulos ya eran salvos, pero recibieron esa unción especial y hablaron en lenguas. Cuando tú lo recibas, tú vas a hablar en lenguas. La señal inicial de que ellos recibieron el Espíritu Santo. El bautismo fue el hablar en lenguas. En 1900, Charles Parham, que fue uno de los padres del movimiento pentecostal, tenía una escuela bíblica en Topeka, Kansas, y él le enseñaba a los alumnos. Y una noche les dejó una tarea, que leyesen el libro de Hechos y encontrasen cuál fue la evidencia de que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y también yo te dejaría a ti esa tarea, que tú busques en el libro de Hechos la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Y todos los alumnos el día siguiente, todos sin excepción, descubrieron que el hablar en lenguas fue la evidencia. Eso fue lo que pasó en 1906 cuando J. Seymour, fundador del movimiento pentecostal, que fue alumno de Parham, empezó el avivamiento pentecostal. Porque ellos descubrieron que tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú hablas en lenguas.
Sigamos leyendo. Hechos 2, del 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Usted sabe que 3 veces al año todo judío mayor de 30 años debe presentarse en Jerusalén, o debía presentarse a Jerusalén. Y estaban para fiesta de los tabernáculos en Pentecostés. Y estaban personas de todas partes del mundo. Dice, y hecho este estrento, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en la región del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Wow! Mira, gente de todo el mundo les estaban oyendo hablar en lenguas las maravillas de Dios. Cuando tú hablas en lenguas, tú hablas las maravillas de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Y están hablando en lengua. Yo no sé, todos los idiomas. Y la gente los entendía. La gente los entendía. Los entendía. Era de bendición para ellos. Para ellos. En ese momento, en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, durante la cual judíos y prosélitos estaban celebrándola, de pronto viene viento recio y la gente habla en el idioma de estos visitantes, los cuales entendían lo que hablaban, lo que no pasaba con las personas que hablaban en lenguas. Ellos no sabían lo que estaban hablando, pero los entendían. Ese fue el milagro de Pentecostés. Entendieron lo que ellos estaban hablando. Vamos a seguir leyendo, Hechos 2, 12 al 21. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros ponéis, pues es la hora tercera del día. ¡Wow! No estaban borrachos. La hora tercera son las 9 de la mañana. Era tempranito. Y les empieza a predicar Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! ¡Wow! Pero dice aquí que las otras lenguas vinieron como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo, como había dicho Joel. Era el cumplimiento de esa profecía. Ahora, una versión dice, la versión amplificada, amplía esto y dice, este es el principio de los últimos días.
Los últimos días es la venida del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia, hasta el fin del mundo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en esa época. Y ahora, tú puedes recibir la salvación. Ahora tú puedes recibir la vida eterna. Porque ahora Jesús ha derramado el Espíritu Santo. Como dicen, estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Estamos viviendo ese tiempo maravilloso. Y tú puedes recibir a Jesús, puedes recibir la vida eterna, puedes recibir el amor de Dios obrando en tu vida. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Porque Dios te ama. Te ama. Te ama. Y Pedro termina diciendo primero en Hechos 2, 32, 33, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos podían ver y oír que algo estaba pasando. Algo estaba pasando. La gente vio y oyó. Ellos vieron y oyeron que como consecuencia de la obra que Jesús hizo cuando se sentó a la diestra de Dios y recibió la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo, se lo dio a la iglesia. Se lo dio a la iglesia. En Hechos 2, 38, 39, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, para ti, para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y Dios está llamando al mundo entero a la salvación. Dios está llamando a cada uno de nosotros, a todas las personas, a recibir la vida eterna. Dice, para los que están lejos. Yo estoy en Perú. Estoy totalmente al otro lado del mundo, de Jerusalén. Y yo lo recibí, yo fui llamado a Dios como tú eres llamado a Dios. Dios llama a todas las personas a la salvación. Tú tienes la oportunidad hoy día de ser salvo. Tú lo estás. Y si tú estás lejos de Jerusalén, también es para ti. Escucha bien, es para ti. Es para ti, porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y aquí Pedro nos da el único requisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es? Haber recibido a Jesús. No tienes que hacer grandes ayunos, ni tiempos de oración, ni buscar al Señor como si te hubiera perdido. No. Solo tienes que creer en Jesús. Tú crees. Y dices, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. ¿Qué lo va a hacer? Porque te ama. Porque te ama. Ahora, puede que algunos necesiten la ayuda de una persona que le imponga las manos, que le hablen, que le ministre y esté a su lado. Pero tú ahí en tu casa, tú puedes recibirlo ahora. Y de una manera sencilla.
Solo cierra tus ojos, levanta las manos y cuando digas sé lleno del Espíritu Santo, abre tu boca y empieza a hablar en el nuevo idioma. Ahora mismo, cierra tus ojos, levanta las manos a Dios y sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo ahora. Ahora abre tus labios y empieza a hablar en el nuevo idioma. Es un acto de fe. Hazlo ahora. Porque eso es lo que Dios quiere para ti. Para ti. Bueno, vamos a dejar aquí la clase por hoy. Si quieres saber más del tema, escríbeme y yo te puedo ayudar para que sigas recibiendo. Vamos a hablar más de esto la próxima semana. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.